Los ejecutivos de las discográficas siempre han tenido mucho ojo. Sí, por eso yo les decía a las chicas de Warren que sí, habían sido cuidadosísimas con Lava Records, porque y luego cuando aciertan los ejecutivos, el caso, hablando de un talento joven, que todavía no logro entrar bien en la música de Taylor Swift, pero Taylor Swift está volviendo a grabar sus primeros álbumes porque no se los quisieron vender y ella no es la dueña de su música. Entonces ahora está volviéndolos a grabar, lo cual es absolutamente alucinante, ¿no? ¿Cómo es posible que si este álbum ya lo grabaste, ahora lo vuelves a grabar? Sí, porque aquel es de otras personas, no me lo quieren dar, no soy dueño de ello, como creador debería hacerlo y por lo tanto estoy haciéndolos. Y ahora soy la dueña de los mismos discos, pero que ahora dicen versión de Taylor Swift. Me cayó muy bien el hecho de que hiciera esto Taylor Swift. Digo, no he entrado a su música, pero por lo menos como persona me ha caído extraordinariamente bien.